Hola, ¿qué tal? Les habla Reinaldo Ramírez. En esta ocasión vamos a leer el devocional de hoy. El devocional de hoy simplemente será la parábola de los talentos. Se encuentra en la Biblia, Mateo 25, 14 hasta el 30, y nos dice: El reino de los cielos es también como un hombre que al salir de viaje llamó a sus siervos y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y al tercero 1, a cada uno según su capacidad, y se fue lejos. El que había recibido 5 talentos enseguida negoció con ellos y ganó otros 5. Del mismo modo, el que había recibido 2 ganó otros 2, pero el que había recibido 1 cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. ¿Por qué él escondió el dinero? De seguro, lamentablemente, hay un porcentaje, vamos a ponerlo en un porcentaje de 1 a 100. Lamentablemente, si ponemos eso en un porcentaje de 1 a 100, entre lo que vendría siendo la mayoría de la población de las personas, y digamos que, por ejemplo, tomando en cuenta que, por ejemplo, en la misma iglesia yo escuché que dijeron que los que no sirven a nuestro Dios Jesús de Nazaret son muchísimos más que los que sirven a nuestro Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que yo quiero dejar dicho? No es que hay que tener miedo ni nada de eso, no. Sino que lamentablemente, cuando él escondió el talento, lamentablemente, él puso sus propias fuerzas en contra de él. ¿Por qué? Porque es como cuando tú tienes una tarea que hacer, digamos, o tienes un trabajo, o tienes una profesión, o hay muchas formas de verlo. Tienes una cosa en específico que hacer. Puede ser incluso hasta arreglar tu auto. Pero en lugar de tú hacerlo, lo que haces es que lo evitas. Lo evitas hoy, lo evitas mañana, lo evitas pasado mañana. O sea, solamente es poniendo un ejemplo, no es que lo vas a hacer, pero un ejemplo. Eso fue lo que él hizo. Él escondió el talento. A veces evitamos una cosa, es simplemente porque tenemos miedo hasta de tener éxito. Yo recuerdo una vez que yo tomé un curso con una persona, que no voy a decir su nombre ya que él es un tanto miedoso. Yo tomé el curso junto con él y él dijo en una ocasión que las personas a veces no tienen éxito porque tienen miedo al éxito. Pero lo curioso es que otro curso que yo tomé después, tiempo después, con otra persona que en cierto modo la verdad era bien diferente, dijo más o menos lo mismo, claro, como un montón de palabras diferentes y en inglés era el curso. Pero él lo dijo eso también, dijo, a veces no tenemos éxito solo simplemente porque tenemos miedo a dar los pasos necesarios para tener éxito. No es porque no podamos, no es porque Dios no nos esté ayudando, no, es solamente porque tenemos miedo al éxito. Y bueno, y miren qué curioso, a veces tenemos miedo hasta de ser reconocidos, ¿eh? O subestimamos a las personas, eso no está bien. Debemos de buscar la gloria de nuestro Dios, pues solamente Él es quien merece la gloria. Y así vamos a aprender a ser humildes como para poder tener fama sin tener necesidad de que las personas estén detrás de nosotros tirándonos fotos o subiendo artículos diciendo cosas a veces que hasta ni siquiera son buenas. Entonces recordemos siempre eso, no escondamos lo que probablemente en verdad nos va a ayudar. Bien, tratemos de buscar siempre la ventaja de cualquier cosa que pueda parecer que no tiene tanta ventaja. Bien,
Eh, pero el que había recibido uno, ¿qué pasó? Lo escondió. Después de mucho tiempo, el señor de estos siervos vino y arregló cuentas con ellos. Llegó el que había recibido 5 talentos y trajo los 5 talentos y dijo: Señor, 5 talentos me confiaste, aquí tienes 5 talentos más que gané con ellos. Entonces el señor de él le dijo: Bien, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ahora también luego llegó el que tenía 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me confiaste, aquí tienes otros 2. El señor de estos siervos dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y llegó también el que tenía solamente 1 talento y dijo: Señor mío, sabía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y juntas donde no esparciste. Y de miedo, ven, lo primero que dijo que fue miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Entonces el señor de estos siervos respondió: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y junto donde no esparcí? Por tus propias palabras te juzgo. Debías haber dado mi dinero a los que intercambian y yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Yo recuerdo que en Perú, por ejemplo, les voy a comentar ya para terminar. En Perú, yo recuerdo que cuando yo ganaba dinero, era interesante porque a veces se rendía, pero a otras veces como que no rendía. Pero lo bueno era que cuando yo le daba como una buena noticia a mi familia de que yo había ganado algo de dinero, entonces mi familia también a veces se animaba y me mandaba también un poquito de dinero. Pero lo interesante es que los dólares en Perú, si los pones a los que intercambian, es mucho dinero en cierto modo. Y por eso yo recuerdo que mi compañera, por ejemplo, cuando íbamos a cambiar el dinero que me mandaban, nosotros siempre íbamos sin miedo ni problemas ni nada, porque ese dinero nos iba a ayudar mucho. A pesar de que no era exactamente dinero todo ganado por mí, pero al yo haber ganado, aunque sea poco, con lo poco que tenía, y yo haberle dicho, vamos a decir, por ejemplo, que yo hubiera ganado, vamos a decir, 100 soles, o 1 sol incluso. Yo le digo a mi abuela, vamos a decir, por ejemplo: Hey abuela, gané esto, vendiendo esto. Oh, qué bueno. ¿Necesitas algo? Así es como mi abuela más o menos hablaba. Y yo le decía a veces: sí, la verdad no tanto. Yo soy medio tímido para pedir la verdad. Yo le decía: no tanto, pero si ustedes tienen algo, no lo sé, pueden mandarme lo que ustedes tengan. Y así mismo mi abuela me mandaba lo que podía. Y la novia que yo tenía en ese tiempo, íbamos tranquilitos y sacábamos el dinero. Y lo llevamos ¿a quiénes? A los que intercambiaban dinero. Y ellos estaban justamente en el frente de donde nosotros sacábamos el dinero. Era un banco bien grande. Y allí yo sacaba el dinero y entonces luego yo iba y lo intercambiaba. Yo trataba de buscar el que mejor intercambiaba dinero, alguien serio. Y después traté de quedarme con esa única persona. Y así fue todo mi tiempo en Perú. O sea, prácticamente vendiendo e intercambiando. Porque así es como debió de haber hecho el que tenía un talento. ¿Tú qué harías si te encontrases con solamente una opción en tu vida? ¿Te sentirías desesperado y la dejarías la opción y tratarías de vivir una vida de libertinaje o algo así? ¿O serías perseverante con eso poco que tienes hasta que Dios te dé aún mucho más? Recuerda, Jesús dijo: todo aquel que deja casa, padre,
o hermano o hermanas por mi causa y el Evangelio, recibirá en esta vida 10 veces o hasta 100, y en la vida venidera la vida eterna. También Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si tú no entiendes ese pequeño versículo, yo creo que si repasas este audio lo vas a entender. Vamos a terminar de leer. Entonces el señor de esos 100 siervos se enojó y dijo: quitadle el talento al que tiene este talento que no utilizó y dádselo al que tiene 10. Porque el que tiene le será dado y tendrá aún más. Pero al que no tiene, aún hasta lo que cree tener le será quitado. Y al siervo inútil, no me gusta esa palabra inútil, pero bueno, echadlo fuera, y allí será el llanto y crujir de dientes. Ya podemos dejar el estudio aquí. Honestamente, yo soy muy sensible cuando leo. Por eso es que cuando ustedes ven que yo leo, pareciese como que si yo le doy carácter a la lectura. Es porque yo trato de tomar el lugar de todos, hasta de las víctimas en cierto modo. Por eso es que mis lecturas tienen como esa fuerza de carácter, ¿bien? Y es que les voy a ser honestos. A cualquiera le puede pasar que si en algún momento se encuentran en situaciones apretadas, tal vez no sepan mucho qué hacer. A mí me ha pasado. Recuerda siempre que reconocer los errores o reconocer que necesitas ayuda, como decía una psicóloga que yo tuve hace mucho tiempo, es mucho más inteligente que los que creen que no necesitan ayuda y realmente probablemente la necesiten hasta más que los que están recibiendo ayuda. Vamos a orar. Amante Padre, Señor, gracias por todo. Bendice a las personas que necesitan y que tú sabes que tienen un buen corazón. Ayúdanos y sosténnos. Protégenos conforme a tu voluntad, donde sea que estemos, con tu grandioso amor. Porque tú eres incomparable, Jesús de Nazaret. Yo sé que sí. Purifícanos tal y como lo eres tú, puro como una oveja, la cual no tiene ninguna mancha ni error. En ti esperamos y confiamos. Amén.